Muy bien. Nosotros estuvimos estudiando los libros en los últimos meses, Esther, Esdras y Nehemías, ya, y entonces nosotros acabamos los estudios de Esther y de Esdras, y en la célula de esta semana pasada, nosotros estábamos escuchando un resumen de estos dos últimos libros. Pero el resumen que se queda ahora es el libro de Nehemías y yo voy a hacer ahora ese resumen para ustedes. Entonces, solo un momentito que yo voy a compartir mi pantalla. Ya, acá está. Entonces, este resumen, ele es para que nosotros podamos encerrar nuestra serie de estudios, ¿ya? Entonces, vamos a empezar estudiando y yo voy a mostrar aquí para ustedes. Acá está la presentación del estudio. Nosotros vamos en la introducción, vamos a tener algunas palabras sobre el libro y el esquema de él. Lo desarrollo de este estudio va a ser el resumen de los capítulos. Entonces yo hice un pequeño resumen de todas las cosas de cada capítulo de ese libro, ¿ya? Y en final, la conclusión que nosotros vamos a escuchar es algunas enseñanzas que ese libro tiene para nosotros hoy y algunas palabras finales. Muy bien, empezando este estudio con la introducción. Esdras y Nehemías, que en la Biblia hebrea son un solo libro, abarca un periodo de aproximadamente 100 años, desde 538 a.C. hasta 433 a.C. El libro de Esdras conta el regreso del pueblo de la esclavitud a la Babilonia, mostrando la reconstrucción del templo y definiendo pilares importantes para la adoración del pueblo. ¿Por qué yo estoy hablando del libro de Esdras? Si yo tengo que hacer un resumen del libro de Nehemías. Es porque el libro de Nehemías es la continuación de una historia que empezó con el libro de Esdras. Entonces, lo que pasó en el libro de Esdras es que los israelitas estaban volviendo de la esclavitud, del momento que eles estaban siendo esclavos en la Babilonia, ¿ya? Entonces, esto se pasó en el libro de Esdras, regreso del pueblo, de la esclavitud y todo eso. Y el libro de Nehemías son los momentos, es la continuación de esta historia, ¿ya? La ciudad de Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor en el año 587 a.C. En ese libro nosotros podemos escuchar, vamos a ver lo que pasó después de la construcción del templo, después de todas las cosas que nosotros aprendemos en el libro de Esdras, ya, Nehemías tiene la continuación. Muy bien, acá está el esquema del libro. Ya, entonces, la oración de Nehemías acerca de la aflicción de Jerusalén. Entonces, este punto está en el capítulo 1, de los versículos 1 hasta el versículo 11. Nehemías regresa a Jerusalén como gobernador. Empieza en el capítulo 2 y va del versículo 1 hasta el versículo 11. Planes para reconstruir el muro de la ciudad. Capítulo 2, de los versículos 12 al versículo 20. Los constructores de los muros, capítulo 3, versículos de 1 al 27. Amenazas a la construcción. Amenazas a la construcción. Capítulo 4, 1 hasta capítulo 6, versículo 14. El sarcasmo, una de las amenazas para la construcción. Capítulo 1, de 1 hasta 6. Los ataques del enemigo, capítulo 4, versículo 7 hasta versículo 23. Desunión interna, capítulo 5, versículo de 1 a 19. Acusaciones falsas, capítulo 6, los versículos 1
hasta versículo 14. Fin de los muros, capítulo 6, versículo 15, hasta capítulo 7, versículo 4. Registro de los exiliados que regresaron, capítulo 7, versículo 5, hasta 73. Lectura y exposición de la ley, capítulo 8, versículos 1 hasta 18. Oración de pacto de arrepentimiento y obediencia, capítulo 9, versículo 11 hasta 39. Déjame ver una cosita acá. Tiene un error acá. Déjame ver acá, hermanos. Ya. Es capítulo 10. Acá tiene un error. Pido perdón, hermanos. Él empieza en el capítulo 9, versículo 1, hasta capítulo 10, versículo 39. La oración del pacto de arrepentimiento y obediencia. Después, registro de los habitantes de Jerusalén y las aldeas. Capítulo 11, versículo 1 hasta capítulo 12, versículos 27. Dedicación de muros y arreglos para la adoración. Capítulo 12, versículos 27 hasta 47. Y las reformas de Nehemías. Capítulo 13, versículo 1 hasta 31. Hermanos, ese es un pequeño esquema, un esquema donde nosotros podamos ver lo que pasa en todo el libro ya de Nehemías, pero nosotros vamos a ver un ratito sobre cada capítulo. Ya vamos a ver o que cada capítulo está hablando de una manera. Bom, yo voy a hacer un resumen sobre cada capítulo. Ya entonces vamos a ver enseñanzas, nosotros vamos a ver muchísimas cosas que tal vez nosotros nos olvidamos, que nuestros hermanos trajeron en los estudios pasados, ¿ya? Entonces, vamos a empezar ahora viendo un poquito sobre cada uno de los capítulos de este libro que es muy, muy bueno. Nehemías 1. Nehemías, a través de su hermano Ananí, no había recibido muy buenas noticias sobre los israelitas. Nehemías, él tenía una posición de confianza en, en la corte del rey Artajerjes. Lo que pasó, él era un mayordomo persa y él era encargado de probar las bebidas para ver si la bebida del rey tenía veneno o no. Y cuando él escuchó estas noticias, ¿no? Esas noticias a través de su hermano Ananí, él estaba muy entristecido por la situación y preocupado por su gente, aunque estaba físicamente distante, pasó 4 meses orando y lamentando. Pero él no solamente hizo esta cosa, él no solamente se quedó 4 meses orando, entristecido por toda la situación de su pueblo. Cuando surgió la oportunidad, presentó un plan práctico para el rey, para que pudiera ayudar a su pueblo. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Ya, en Nehemías 1, déjame poner acá en mi pantalla la Biblia, para que ustedes puedan ver. Capítulo 1. Acá tiene, en versículo 11, está haciendo la oración de Nehemías. Ya, acá está, capítulo 11, tiene la oración de Nehemías, y acá tiene, y dale gracia delante de aquel varón. Entonces, aquel varón que Nehemías estaba hablando en esa oración es el rey. Entonces, él estaba pidiendo a Dios para que cuando él fue a presentar el plan que él tenía para ayudar a su pueblo, ya, él pedía gracia para que aquel varón
o sea, el rey, pudiera tener bondad en su corazón para que ese plan que él tenía pueda ser practicado. Déjenme presentar más una vez. Ya, perfecto. En Nehemías 2, la ciudad estaba en un estado lamentable. Y esto fue una consecuencia directa de un decreto que el rey Artajerjes hizo diciendo que las obras debían cesar. Esdras, esto está en Esdras, capítulo 4, desde los versículos 7 al 23. Nehemías acudió al rey para defender una ciudad que, a juicio de la máxima autoridad, era una ciudad poblada por rebeldes. Entonces, en Nehemías 1, Nehemías escuchó las noticias a través de su hermano Ananí. Y esas fueron la noticia. La noticia estaba en un estado lamentable, ¿ya? Por cuenta de un decreto que el rey hizo, que ustedes pueden ver en Esdras 4, del capítulo 7 hasta el versículo 23. Ya. En versículo 2, déjame poner acá una otra vez. En el versículo 2 de ese capítulo, Nehemías, él se va a hablar con el rey, y acá está. ¿Por qué está triste tu rostro? Acá está el versículo 2. ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Ya? Entonces Nehemías estaba, él estaba muy entristecido por todo esto, y su rostro era, ¿cómo yo puedo decir? Las personas podían ver en su rostro su tristeza. Y el rey miró esto. Pero mismo de esa forma, mismo él estaba muy entristecido, mismo él mirando todo, mismo el rey mirando su rostro que estaba con muchísima tristeza, fue una actitud muy arriesgada. ¿Por qué? Porque como yo hablé acá, para el rey, la ciudad era una ciudad poblada por rebeldes. Entonces, Nehemías fue para hablar con el rey, hablar sobre un pueblo que el rey pensaba que eran rebeldes. Entonces, esto fue una actitud muy arriesgada. Pero él dejó a un lado su bienestar y fue a hacer lo necesario. Esto que Nehemías hizo es un gran ejemplo de valentía para nosotros, porque mismo sabiendo que lo que el rey pensaba respecto de la ciudad, él fue a sí mismo, habló con el rey, presentó el plan que él tenía, y fue por eso que todas las cosas que tiene ese libro pueden ser posibles. ¿Ya? Muy bien. Nehemías 3, del capítulo 3 hasta capítulo 6, tiene la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías dirigió este trabajo. Bajo su liderazgo, se necesitaron solo 52 días para construir 2.4 kilómetros del muro, a pesar de toda la oposición. El muro era nuevo y tenía 2,75 metros de espesor. El resto del nuevo muro se reconstruyó en el mismo lugar, que el antiguo. Aunque las viejas piedras eran inútiles, como ustedes pueden ver en capítulo 4, versículo 2, que habla sobre cómo las piedras fueron quemadas, algo así. Sin mencionar que la mayoría de los escombros probablemente fue usada para otras obras. Entonces, los muros, tuve toda la destrucción de la ciudad de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, ¿ya? Entonces, el muro fue hecho en el mismo lugar del antiguo. Y también es importante que nosotros hablamos que, como yo puedo decir, la obra fue no usaba solamente las cosas que tenían prestado del antiguo muro, no. Fue un nuevo muro, una otra cosa, una otra obra, en el mismo local de lo antiguo. En Nehemías 3, acá tiene
En ese capítulo se habla de la organización del trabajo. Nehemías puso el pueblo a trabajar acerca de sus hogares, actuando sabiamente para que el trabajo pudiera realizarse de una manera que incluso fuera cómoda para las personas. Personas de todo el tipo habían se reunido para realizar el trabajo. Entonces, en el capítulo 3 nosotros podemos ver una lista de varias personas, perfumistas, gobernadores, todo eso. Entonces, no tenía una persona más importante que los demás que no iría a hacer la construcción. No. Un gran grupo de personas había hecho, se reunieron para hacer las obras, ¿ya? En cuanto al muro, la mayoría de los lugares que el muro fue hecho no se puede ser, ah, como puedo decir, localizado, mencionar, no se puede identificar en los días de hoy. La puerta de las ovejas estaba en el muro norte, en el extremo leste, la puerta de los peces en la esquina noroeste, la torre de horno en la esquina noroeste de la ciudad de David. Entonces el muro tenía esas divisiones como yo hablé acá. Entonces todo eso está en el capítulo 3, ¿ya? Entonces yo voy a repetir acá. La puerta de las ovejas sobre el muro norte, en el extremo leste, la puerta de los peces en la esquina noroeste y la torre de horno en la esquina noroeste de la ciudad de David. Ya, entonces esta es la localización de cada una de esas puertas que ustedes pueden mirar, ustedes pueden leer en el capítulo 3 de este libro. ¿Ya? Entonces, solamente haciendo un pequeño resumen de lo que nosotros estamos hablando ahora. Nehemías 1, él escuchó las noticias que la ciudad de Jerusalén no estaban muy buenas. En Nehemías 2, en Nehemías 1 también él hizo oración, pasó 4 meses lamentando. Nehemías 2, él presenta su plan para el rey, que la ciudad estaba en una situación muy difícil por cuenta del propio rey, ya porque él había hecho un decreto que las obras en la ciudad deberían parar, ya. Y en capítulo 3, en capítulo 2, el rey concede como é que pode ser, la permisión para que Nehemías vá para Jerusalén, ya. Entonces, en Nehemías 3, Nehemías hace, como en Nehemías 3, Nehemías ya está en Jerusalén y empieza a hacer la organización para hacer el trabajo, ¿ya? En Nehemías 4, las oposiciones al trabajo empiezan a aparecer. El pueblo tenía un gran líder y quería trabajar, pero tenía que enfrentarse a oponentes poderosos. Una prueba que, aunque Dios esté con nosotros, las adversidades no dejaron de aparecer. ¿Ya? Entonces, yo voy a hablar un ratito más sobre eso en el final, ¿ya? Pero yo quería hacer como solamente algunos comentarios al respecto de esto, ¿ya? Nehemías actuó de una manera ejemplar para con nosotros. Oración y fe combinada con práctica. En el versículo 9. Ustedes de este capítulo pueden ver eso, ¿ya? También tenía una gran confianza en Dios, lo cual nosotros podemos ver en el versículo 20 de este mismo capítulo. Los versículos 4 y 5 muestran una oración que es un poco incompatible con que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy. Pero el punto no era la venganza personal, sino el celo por el honor de Dios que estaba en juego durante los ataques. Entonces, en Nehemías 4, lo que pasó fue que las personas, los opositores, empezaron a aparecer las cosas, las personas contrarias a la obra estaban apareciendo, ¿ya? Y Nehemías hizo muchísimas cosas increíbles en ese momento, ¿ya? Entonces, acá tienen los versículos. Ustedes pueden mirar acá en la pantalla los versículos que yo hablé. Capítulo 4, versículo 4. Déjenme ver. Ya, versículo 4, versículo 5 y versículo 9. Versículo 4 tiene: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti,
porque se airaron contra los que edificaban. Entonces, lo que pasaba acá es que Nehemías no estaba queriendo una venganza personal. Acá, como yo hablé, era el honor de Dios que estaba en juego acá. Entonces, es por eso que él hace esta oración. Es un poco rara para nosotros hoy, ya, pero como yo hablé en el estudio de Esdras 10, nosotros tenemos que tener la mente para las cosas como era en aquel tiempo. Ya, entonces nosotros estamos en otro tiempo, todo eso, ya. En aquel momento, esta oración hacía sentido y estaba correcta. Pero nosotros, para nosotros puede ser un poco raros, ¿ya? Pero acá en juego es el honor de Dios. Y acá tiene el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Ya? Entonces, como yo hablé acá, un ejemplo, como yo hablé, ¿ya? Nehemías hizo la oración y puso en práctica. Ya, él hizo su parte también. Ya, entonces, eso es un gran ejemplo para nosotros. Yo voy a hablar un poquito más sobre eso en el final, pero acá está en el versículo 9 que yo hablé. Nehemías 5. Mientras Nehemías ayudaba a los pobres prestándoles dinero y comida, los ricos estaban haciendo lo contrario. Estaban cobrando intereses a sus compatriotas y vendiéndolos como esclavos. Nehemías, que estaba muy enojado, estaba muy furioso, como nosotros podemos ver en el versículo 6, dio pasos firmes al respecto. En los versículos 14 y 19, Nehemías describe un poco de su estilo personal de gobernador. Y en el versículo 4, ellos hablan el tributo del rey. Ya, acá tiene. Versículo 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ya, entonces lo que pasaba era que el gobierno empieza, ellos ponían muchos impuestos muy pesados para los pueblos que ellos conquistaban. ¿Ya? Entonces, para las personas tenían que pagar este impuesto para el gobierno. ¿Ya? Entonces, el tributo, esto que estaban acá, hemos tomado prestado dinero para el tributo de rey, es por cuenta de esto, porque el gobierno piensa que había tomado aquel pueblo, aquella tierra, aquella ciudad, ele cobraba un impuesto muy pesado, entonces él tenía que pagar para que ellos no tenían, para que ellos no tuviesen malas consecuencias. En versículo 6, y me enojé de gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces, acá está hablando, Nehemías estaba escuchando las palabras del pueblo, lo que estaba pasando, todo esto, y lo que pasó fue que él se enojó muchísimo por cuenta de las cosas que estaban pasando. Entonces, las personas muchas veces estaban poniendo sus tierras, sus casas, todo eso como empeñorando, no sé cómo se es así que se habla, pero estaban usando sus tierras para que eles pudiesen conseguir plata para comprar comida. Porque los ricos estaban cobrando impuestos y si eles não conseguiam, eles estavam vendendo as pessoas como escravos. Entonces, lo que pasaba es que eles eram esclavos há pouco tempo atrás, fueron libertos, estaban volviendo de la esclavitud de la Babilonia, y los ricos, su propio pueblo, estaba vendiendo a ellos como esclavos la otra vez. Esto es algo que, si yo estuviese en el mismo lugar de Nehemías, yo estaba enojado de igual manera. Entonces fue esto que le pasó en Nehemías 5. Y en capítulo ustedes pueden ver algunas acciones, algunas cosas que Nehemías hizo cuando él tuvo conocimiento de esa situación. Nehemías 6. Las oposiciones al trabajo terminaron en nada.
y el trabajo quedó concluido. Los enemigos se dieron cuenta de que la única oportunidad que tenían para detener el trabajo era dejarse de Nehemías. Ya, entonces, ellos, los enemigos, la oposición, intentaron que Nehemías saliese de Jerusalén. Entonces, ustedes pueden ver eso en el versículo 2, alguna cosa como así, una propuesta, venga para acá, para que nosotros podamos hablar contigo, tá? Algo así. Y cuando eso falló, trataron de chantajearlo. Essa palavra é um pouco difícil para mim falar, pero ya, hermanos, discúlpame. Ya. Y intimidarlo, queriendo matarlo. Versículo 10. Pero las respuestas de Nehemías fueron increíbles. No se dejó intimidar y respondió con firmeza, como se puede ver en los versículos 3, 8 y 11. El trabajo continuó, mesmo de igual maneira, o trabalho continuou, mesmo que a oposição estava falando, haciendo coisas com ele, o trabalho se continuou, e em menos de 2 meses, alrededor de agosto, diciembre, o trabalho havia sido hecho em calor del verano. Então, isso é uma coisa impressionante também. Isso era algo incrível também, porque eles estavam fazendo, não era o trabalho levantando um grande muro, uma gran muralla, algo así, en su conforto, en el frío. No, no, en calor del verano, las personas estaban trabajando y haciendo la obra. ¿Ya? Entonces, en menos de 2 meses, el muro había sido hecho. Incluso esto, los enemigos reconocieron que, como esse gran hecho había, esa gran cosa había sido hecha, ellos pudieron ver la mano de Dios. Ellos vieron la mano de Dios que estaba con aquel pueblo. Como nosotros vamos a leer acá en el versículo 16. Una cosa interesante es que en Nehemías, ellos estaban hablando al respecto. Él habla como yo puedo decir? Son las memorias de Nehemías. Ya, entonces, él habla en tercera persona. Ya, entonces, él habla como, es como yo estoy hablando acá. Entonces, yo vi eso se pasó. Entonces, yo me enojé, como ustedes pueden ver acá en el versículo 6. Ya, yo me enojé. Entonces, acá ese libro, algunas en determinado momento esto se queda y después vuelta, pero acá está. Es por eso que él habla de esa manera, nuestros enemigos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Entonces, es un gran ejemplo para nosotros también. Yo pensé esto ahora. Ya entonces las veces la oposición que aparece en nuestras vidas es una buena oportunidad para que nosotros podamos mostrar a Dios para las personas. ¿Ya? Entonces, ya, está hecho. Nehemías 7. Una vez este trabajo finalizado, se dieron órdenes y se distribuyeron las tareas. Nehemías decidió crear un registro de todas las familias presentes y descubre que ya existía un estado anterior. Ya, entonces, tiene una curiosidad acá en este capítulo. De los versículos 10 hasta versículos 73, tiene una lista. E esta lista é um conjunto idêntico ao que tem em Esdras 2, ¿ya? Entonces, y este conjunto se refiere al grupo principal de los judíos que regresaron en el año 538 a.C., después del decreto de rey Ciro. ¿Ya? Entonces fue esto
que se pasó acá, en este capítulo, Nehemías 7. De Nehemías 8 hasta el capítulo 8 hasta capítulo 10 tiene la ley de Dios, el pacto se renueva. Lo que está escrito en este conjunto de capítulos se sucedió poco después de la finalización de la construcción del muro. Este fue el séptimo mes, el mes que marcó el comienzo del nuevo año, así como el comienzo de importantes fiestas religiosas. Entonces, en este conjunto de capítulos tiene básicamente esto acá. Esdras, él era el sacerdote y el maestro de la ley en los capítulos 7 y 10 del libro de Esdras. Él vuelve para que él pueda tomar la líder, ¿cómo yo puedo decir? Ser el líder en los asuntos religiosos. Entonces fue eso que se pasó, ¿ya? Estas vuelve acá y eso se pasa para que él pueda ser la lideranza, hacer el liderazgo en los temas religiosos. Ya. Nehemías 8. El pueblo pidió que se leyera la ley. Después de que Esdras hizo la lectura, los levitas trataron de explicar a todos los oyentes. Acá es una... Acá, después de saber lo que Dios esperaba de ellos y la magnitud de los errores que cometieron, el pueblo se entristece. Entonces, durante ese momento, los israelitas acabaron descubriendo las instrucciones originales para la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas. Y por primera vez en Josué, el líder que sucedió Moisés, el pueblo vivió durante 7 días en chozas hechas de ramas en recuerdo de la peregrinación que había hecho, que sus antepasados habían hecho por el desierto después del éxodo del Egipto. Ya entonces fue todo esto que se pasó acá. El pueblo si escucha la ley, más una vez, los levitas hacen la explicación detallada de todo eso. Ellos escuchan, más una vez, la voluntad de Dios para sus vidas y todo eso. Y después de saber todo lo que ellos tenían que hacer, ellos se quedan tristes. Y ellos después escuchan ellos recuerdan las instrucciones correctas para que ellos hagan la fiesta, ¿ya? Nehemías 9, empezando del capítulo 1 hasta, del versículo 1 hasta versículo 37. Esta parte narra el arrepentimiento de la gente. Al contrario de lo que se solía ocurrir, la fiesta estuvo marcada por la presencia de ayuno y la tristeza, signos del verdadero arrepentimiento del pueblo. Entonces es normal que esa fiesta tenía mucha alegría, todo esto, comida, pero como el pueblo estaba triste, como nosotros podemos ver acá en Nehemías 8, la fiesta fue un poco diferente de esta vez. La fiesta de la presencia de ayuno y tristezas, eso fue un señal de un verdadero arrepentimiento del pueblo. Entonces, lo que pasó después de eso, se corrigieron los errores y los israelitas volvieron a Dios con confesión y adoración. ¿Ya? Déjenme ver acá. Ya. En la oración que tiene ese versículo, que es el punto de partida de la renovación de la alianza con Dios, el pueblo menciona toda la obra que Dios había hecho, toda la obra de la creación, todas las cosas que Dios había hecho, la tierra, todo esto, toda la creación. Y recuerda los momentos en que la mano de Él, de su mano, la mano de Dios, estuve con su pueblo, con sus antepasados. La mano con un pueblo que era rebelde y que estaba con ellos desde el tiempo de Abraham hasta ese momento. Entonces, déjame ver acá.
Ya, acá tiene una cosa. Versículo 1. El día de 24 del mismo mes, o sea, el séptimo mes, como yo hablé, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Entonces, ¿o qué es esto acá, con silicio y tierra sobre sí? Este acto es como una cosa práctica para mostrar para los otros que ellos estaban entristecidos y arrepentidos por sus errores, ¿ya? Entonces, es por esto que ellos hicieron esta cosa acá. Por eso que ellos hicieron y con silicio y tierra sobre sí. Entonces, este acto era para mostrar, era un señal de tristeza y un poco de dolor, un duelo por todo el pecado, todas las cosas que le habían hecho. Entonces, es como una demostración práctica de su tristeza. Nehemías 9, del versículo 38 hasta Nehemías 10, versículo 39. Isso foi lo que passou foi que recordar a história do povo durante a Gran Confissão, capítulo 9, versículo 6 hasta 36, provocou o desejo de renovar o pacto com Deus, uma aliança que se havia roto várias vezes anteriormente. Neemias, que era o governador, os sacerdotes e os levitas, Neemías, que era el gobernador, los sacerdotes y los levitas, firmó el acuerdo en nombre del pueblo. Entonces, ellos hicieron el acuerdo en nombre del pueblo. ¿Ya? Déjame ver. El trato, él fue salado de su manera tradicional. Entonces, después de eso, el pueblo, con una maldición sobre quién fue las personas que iban a romper. Entonces, la persona que rompieron esse acordo, né? Eles tinham uma maldição para essas pessoas e também um juramento de lealdade a Deus. As pessoas fizeram esse juramento. El pueblo se comprometeu a guardar os mandamentos da lei em relação a el sábado, el matrimonio, como nós falamos em Esdras 10, que eles haviam casado con varias personas extranjeras, todo eso, ¿ya? Entonces, el pueblo estaba reconociendo su error y hizo una promesa que ellos habían guardado, o que la ley habla a respecto de eso en relación al sábado, el matrimonio, déjame ver, los impuestos, los dízimos y las ofrendas para mantener los servicios de la época. Entonces, para que ellos tenían que se comprometer, né, a hacer una promesa para que ellos puedan como dar el necesario para que todas las cosas que son necesarias para el servicio puedan ser hechas, ¿ya? Entonces, ellos hicieron esa promesa, esa promesa. Entonces, ustedes pueden ver eso en el capítulo 20, en el versículo 29 y 39 del capítulo 10, ¿ya? Entonces, esas últimas cosas, las promesas y todo eso, todo que eles habían hecho está en esos versículos que yo hablé acá. Acá está. Capítulo 10, versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar, como yo hablé acá, como yo hablé que eles habían hecho un juramento que ellos andarían en la ley. Y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. En versículo 39 habla, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Entonces, acá está una promesa de ellos, hablando que no irían dejar la casa de Dios, abandonar la casa de Dios. ¿Ya? Entonces fue eso que se pasó acá.
Los últimos capítulos de este libro, Nehemías 11 hasta capítulo, Nehemías capítulo 11 hasta capítulo 13. La obra de Nehemías continúa. ¿Ya? Entonces, Nehemías capítulo 11 de los versículos 1 hasta el capítulo 2, versículos 26, eso es lo que pasa. Esa sección contiene el registro de personas. Del capítulo 11, versículos 3 al 19, contiene una lista que probablemente sea de aquellos que ya vivían en Jerusalén. El número ha crecido gracias a una convocatoria obligatoria del 10% de la población de los pueblos vecinos. De los versículos 25, no, perdón, del capítulo 11, de los versículos 25 hasta versículo 36, hay una lista de las aldeas que fueron ocupadas. De los versículos del capítulo 12, de los versículos 1 hasta 26, enumera primero los sacerdotes y levitas que regresaron con Zorobabel, luego a los descendientes del sumo sacerdote Josué, después a los jefes de los grupos de familias de sacerdotes y registros de las familias de sacerdotes y levitas. ¿Ya? Entonces, después de esto, y después terminaron las actividades relacionadas al tiempo. Entonces, fue todo esto. ¿Ya? Entonces, el registro es como un listaje, un control de todas las personas que estaban acá. Entonces, como yo hablé acá, tuve un crecimiento de 10% de la población por cuenta de la convocación de las villas, de los israelitas que estaban en las villas vecinas, ¿ya? Y después en ese conjunto, que ustedes pueden mirar acá, tiene la finalización de las actividades relacionadas con el tiempo. Ya. Nehemías 12, del versículo 27 hasta el versículo 47. Entonces, se reanuda la nación de los recuerdos de Nehemías. Entonces, déjenme ver una cosa acá. Yo estoy procurando en qué capítulo que se queda. Ya. Acá, en un capítulo de este libro, Nehemías deja de hablar en tercera persona, ¿ya? Entonces, en Nehemías 12, él vuelve a hablar sobre sus recuerdos, ¿ya? Entonces, lo que pasa acá de ese conjunto de versículos es lo que tiene. Dos marchas partieron en direcciones opuestas a lo largo de la amplia de la parte superior del muro. Entonces, imaginen que las personas están acá. Entonces, él vuelve a la izquierda, una a la izquierda y otra a la derecha, algo así, y ellos fueron dando una vuelta alrededor del muro. Y cuando ellos se encontraron hicieron una reunión en la área del tiempo para un acto final de acción de gracias y sacrificios, un momento de gran alegría y celebración. Entonces, ellos habían hecho un nuevo acuerdo con Dios, ellos habían reconocido sus errores y todo eso. Ya, entonces, en ese conjunto de versículos que ustedes están mirando acá en esta pantalla, o usted que está mirando esto en YouTube, lo que pasa es esto. Ellos se encontran, hacen esas dos marchas en direcciones diferentes, direcciones opuestas, y se encuentran en el templo para hacer este movimiento, un acto de acción de gracias y sacrificios, ¿ya? Y el último capítulo de ese libro, Nehemías 13. En el año 433 antes de Cristo, después de ocupar el cargo de gobernador durante 12 años, ¿ya? Nehemías regresó a la corte del rey Artajerjes y pasó algún tiempo allí. Después de ese periodo, regresó a Jerusalén y enfrentó varios abusos que amenazaban la ley de Dios. Entonces, ustedes pueden ver en el versículo 15 hasta el versículo 22 de ese capítulo, la identidad de la nación,
de los versículos 23 hasta versículo 27, y el sacerdocio de los versículos 28, versículo 29. Entonces, ustedes pueden mirar todo esto. Entonces, Nehemías, en su acuerdo con el rey, él había dicho que él iría volver después de algún tiempo. El tiempo que él había dicho, el tiempo no, probablemente, la Biblia no tiene, pero probablemente este tiempo no había sido acordado. Entonces, después de 12 años, él vuelve para la corte del rey y deja Jerusalén con el pueblo, deja los liderazgo con otras personas y todo eso. Pero después de este tiempo, él vuelve a Jerusalén y mira que todas las cosas que el pueblo, el arrepentimiento, todo eso, tinha se quedado para atrás. El pueblo estaba volviendo a hacer los errores. Un ejemplo, algún ejemplo de las cosas que estaban se pasando. Como yo hablé, eles habían dicho que a respecto que eles iriam guardar a lei a respeito del sábado y también a respeito del casamento, que eles não iriam se casar com pessoas de fé diferentes. Pero lo que pasó fue que eles volvieron a hacer justamente essas coisas que ele habían dicho que no, que eles habían dicho que no irían a hacer. Entonces, él volvió a hacer eso, ellos volvió a hacer eso, y el sumo sacerdote había permitido que un amonita, o sea, un extranjero, Tobías, usara la gran sala del templo. Además de todo esto, el mantenimiento de los levitas no estaba siendo hecho. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba dando las ofrendas necesarias para que los levitas, los servicios, todo eso podía ser mantenido. Entonces, mirando todo esto, Nehemías respondió con duras palabras más una vez. Y él hizo no solamente duras palabras, él hizo acciones para corregir todas estas situaciones. En el versículo 24 de este capítulo, nosotros podemos ver la preocupación de Nehemías con la futura generación, ya de los creyentes del pueblo israelitas. Entonces, él había dicho, ¿qué le pasaría al pueblo si todos los errores que estaba cometiendo continuarían sucediendo? Entonces, eso que tiene en el versículo 24. Entonces, es como él estaba hablando, ¿cómo iría se quedar esas personas si todo eso acá, ellos, todo esto, esos errores que él estaba haciendo, cometiendo, él se quedaba? Entonces, fue eso que se pasó, la preocupación de Nehemías con el futuro, ¿ya? Entonces, esto fue un resumen del libro. Entonces, lo que pasó acá fue que en el capítulo 1, un repaso cortito a respecto de todo eso que nosotros hablamos acá en este estudio. En el capítulo 1, Nehemías escuchó a través de su hermano malas noticias a respecto de lo que estaba pasando. Capítulo 2, él va al rey a hablar sobre su plan, a presentar un plan para que las cosas, las obras nacionales puedan ser hechas. El capítulo 3 tiene la organización de la obra del muro. Ya entonces la tiene, habla un poco más sobre él, pone las personas cerca de su casa para trabajar, todo eso, ya. El capítulo 4, las oposiciones, los enemigos contra la obra empiezan a aparecer. En el capítulo 5, Nehemías, ele estava ajudando o pueblo que estava passando por uma situação, dificuldades, tudo isso. Pero sus compatriotas del pueblo, la parte rica del pueblo no estaba ayudando, estaba haciendo lo mismo, estaba cobrando impuestos, todo eso, deudas. Les vendieron el propio pueblo como esclavos. En el capítulo 6, la oposición hace otras cosas para que la obra pueda ser hecha, entonces tenta dejar Nehemías, tirar Nehemías de la obra. Y en el final de eso, nada de eso eso no termina en nada. Y las personas los opositores acaban viendo que la mano de Dios está allá con ellos. Capítulo 7, el trabajo había sido hecho.
Y las órdenes, había dado algunas órdenes y distribuidas tareas. Entonces, Nehemías hace un registro de las personas que estaban allá y todo eso. El Nehemías 8 tiene una lectura de la ley de Dios más una vez, todo esto, el pueblo se entristece y reconoce sus errores, quiere hacer todo el renovamiento. En el capítulo 9, del versículo 1 a 77, el pueblo está arrepentido y tiene ellos recuerdan que todas las cosas que él había hecho, que Dios había hecho por su pueblo en el pasado. Del versículo 39, 38 del capítulo 9 hasta el versículo 39 del capítulo 10, tiene ¿cómo se puede decir? Tiene un otro acto, un otro pacto es hecho, todo eso, el pueblo promete que va a hacer todo bien, todo, más una vez. Capítulo 11, del versículo 1 hasta capítulo 2, versículo 26, há um outro registro de pessoas, as pessoas que estavam volvendo com Zorobabel, tudo isso. E em Neemias 12, déjame ver, hace la marcha para que las personas puedan se cortar el tiempo para hacer un acto final de acción de gracias, sacrificio, todo eso. En Neemías 13 tiene eso de acá. Después de tiempo que Neemías está lejos, él vuelve y ve que todas las cosas que el pueblo había prometido, todo eso, ellos no están haciendo más, el servicio no está siendo hecho, todo eso. Y él toma actitudes para que las cosas puedan se quedar bien nuevamente. Entonces, este fue un resumen del capítulo. Y la conclusión, algunas enseñanzas y las palabras finales. Los hechos ocurridos en ese libro son increíbles. Nehemías realmente fue un gran instrumento de Dios para hacer posible todo eso. La mano de Dios estaba tan presente que incluso los enemigos la reconocieron, como nosotros vimos eso en el capítulo 6. A pesar de que fue un libro escrito hace tanto tiempo con eventos que ninguno de nosotros presenciará físicamente hablando, hay algunas lecciones que podemos aprender para el día de hoy. Entonces yo escogí 3 lecciones. La oración deben unirse en práctica. De nada sirve a Dios, de nada sirve si tú oras a Dios y solamente espera que las cosas se caigan del cielo. No, si tú tienes alguna dificultad, todo eso, entonces tú tienes que orar y hacer tu parte para que la cosa que estás pidiendo, pueda ser hecha. ¿Ya? Y Nehemías muestra eso en el capítulo 4, cuando aparece la oposición a la obra. Él buscó a Dios, pero puso guardas en la obra para que él puso a guardas también en la obra, o sea, haciendo su parte. La segunda enseñanza, por mucho que Dios esté con nosotros, no significa que no habrá problemas. La mano de Dios con Nehemías fue clara, desde el momento que fue pedir la permisión para el rey para ir a Jerusalén. Desde ese momento hasta el fin de obra, todo esto, la mano de Dios estaba con él. Nosotros tenemos certeza. Pero aún sí, los enemigos aparecieron. Y esto muestra que los problemas son situaciones que le pasan a todos. Las actitudes y la confianza y la fe de Nehemías son los modelos que debemos seguir y controlar la diversidad de aparecer en nuestras vidas. Entonces, o que yo quiero decir, hermanos, es que no es porque Dios está con nosotros que nosotros no vamos más tener problemas. Sí, mesmo que Dios esté con nosotros, vamos a tener problemas, sí, porque la vida es eso. Van a venir personas, enemigos, todo el tiempo, todo eso. Y eso no significa que Dios no esté con nosotros. Eso no. Problemas, mala situación se pasa con todos y Dios está siempre con nosotros, aun que los problemas aparecen en nuestras vidas. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, mirar las actitudes de Nehemías, la confianza, todo eso que le he hecho son los modelos para nuestra vida cuando los problemas aparecen, ¿ya? Y el capítulo 3, perdón, la tercera enseñanza que yo quiero hablar
es la siguiente. Nehemías puso el bienestar de los demás en primer lugar cuando fue a pedir al rey que fuera a Jerusalén, dejando, saliendo de su conforto, arriesgando su vida. Esta actitud sirve de modelo para que nosotros cuando miramos a algún hermano, queremos ayudar a alguien, nosotros podemos decir, eso va a ser muy exigente para mí. No, nosotros tenemos que servir a los demás, mismo que esta situación ela sea un poco más exigente para nosotros. Entonces, Nehemías hizo eso cuando él fue a pedir la permisión al rey, volviendo para volver a Jerusalén. Ya, entonces, hermanos, este es el ejemplo de Nehemías para nosotros también. Muy bien, hermanos, este fue lo estudio, el repase del libro de Nehemías. Ya, entonces es un libro buenísimo que nosotros tenemos muchísimas enseñanzas y todo eso. Yo solamente separé 3, pero pienso que ustedes tienen muchas otras también. Ya, entonces, hermanos, muchísimas gracias por su atención, todo eso, todo eso. Que Dios les bendiga y que yo espero que el repaso de este libro, todo eso, y ustedes tengan recordado de las enseñanzas que nuestros hermanos trajeron en los estudios, las células, todo eso, ¿ya? Entonces yo espero que ese repaso tenha sido de buen provecho para ustedes.